El mundo está sufriendo una pandemia. Para derrotarla, tenemos que combatirla desde todos los frentes. La salud bucal juega un papel muy importante y debemos tomar medidas. La boca no es un sistema aislado. La salud bucal y la salud general están estrechamente relacionadas. La boca es una vía de entrada y de transmisión para bacterias, hongos y virus. Extrema las medidas de higiene bucal con productos específicos que contienen cloruro de cetilpiridinio, como la gama Vitis CPC Protect, enjuague y pasta dentífrica, protección para una óptima higiene bucal. Protege tu boca ahora más que nunca. Dentaid, expertos en salud bucal. Soy dentista y les puedo confesar que la elección de un cepillo dental nunca ha sido una tarea fácil, hasta ahora, porque encontré un cepillo que fue pensado y desarrollado junto con odontólogos. El cepillo Elmex Ultra Soft, de origen suizo, cuenta con tecnología y diseño ideales para lograr un cepillado delicado, preciso y eficiente, todo lo que los pacientes necesitan para el cuidado de su salud bucal. El cepillo Elmex Ultra Soft cuenta con más de 5.500 cerdas ultra finas para una limpieza más eficaz. Su mango ergonómico brinda una mayor comodidad a la hora de cepillarse. Y sus cerdas, como señalaba, son ultra suaves, ideales para cuidar dientes y encías sensibles. Además, su cabeza compacta permite llegar a esas zonas más difíciles, logrando una mejor limpieza dental. Como dentista, te puedo decir que el cuidado de tus dientes debes dejarlo en manos de especialistas con trayectoria, como la línea de productos Elmex y su cepillo dental Elmex Ultra Soft. Hola a todos. Muy buenas noches, bienvenidos a esta reunión científica, quinta reunión científica de la Sociedad de Periodoncia de Chile. Antes de presentar a nuestro expositor de hoy, le vamos a dar nuevamente nuestras gracias a los auspiciadores Colgate, Oral-B y Dentaid. El tema de la exposición de hoy es Stage and Grade, una herramienta para acercar la clasificación de las enfermedades periodontales a estudiantes y colegas. Algo que ha sido bastante práctico, ya que para los que conocen, nuestra clasificación actual es bastante compleja. El doctor que nos presentará hoy es el doctor Alfredo Jerez, cirujano dentista de la Universidad de Concepción, especialista en periodoncia e implantología oral de la Universidad de Concepción, magíster en educación médica para las ciencias de la salud de la Universidad de Concepción, profesor asistente del Departamento de Estomatología Quirúrgica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción, director del programa de especialización en periodoncia e implantología oral de la Universidad de Concepción, docente, colaborador del perfeccionamiento en plástica e implantología de Wilkens, Ulloa y Jerez en la Clínica San Agustín, y miembro de la Sociedad de Periodoncia de Chile y especialista en periodoncia del Hospital Penco Lirke. Le damos la bienvenida y de antemano muchas gracias al doctor Alfredo Jerez por toda esta entrega y esta interesante charla que vamos a escuchar. Doctor, por favor. Hola, muy buenas noches. Primero que nada, muchas gracias a todos por a esta gran audiencia, por venir a escuchar sobre este proyecto que tenemos en la facultad y que hemos ido desarrollando en conjunto con la especialidad de periodoncia de la Universidad de Concepción. Vamos a ver, compartir pantalla. Ahí. Ya. Bien, el tema del que les vengo a hablar hoy día es una aplicación que estamos desarrollando dentro de la facultad, en la universidad y puntualmente en la especialidad de periodoncia. No quiero ofender la inteligencia de nadie, ¿ya? Pero voy a hacer una pequeña contextualización de cómo llegamos al desarrollo de esta aplicación antes de empezar a mostrarla y explicarla.
Como todos ustedes saben, ¿ya? 2017 se juntaron todas las cabezas pensantes de periodoncia, se unió la Asociación Americana de Periodoncia y la IFP en un simposio, ya en una reunión para revisar todo lo que había en lo que se refería a periodoncia y que todo el conocimiento nuevo que se había acumulado dentro de los 20 o 30 años que nos separaban de las clasificaciones anteriores. ¿Ya? Producto de esta reunión surgió esta guía, este número especial del Journal of Periodontology y del Clinical Periodontology, que traía los nuevos lineamientos y que proponían una nueva clasificación para las enfermedades periodontales. Una vez publicado esto, comenzó la etapa de difusión de la nueva clasificación. ¿Ya? Una serie de workshops, aclaraciones, guías, formulación de algoritmos, explicaciones a situaciones puntuales que comenzaron a aparecer. Y empezamos a vernos bombardeados por una gran cantidad de información. Aquí, a nivel nacional, se llevaron a cabo una gran cantidad de ¿cómo se llama?, de reuniones, cursos. Dentro de los más destacables, por ejemplo, estaba la visita del profesor Sanz a la Universidad de Chile en el 2019, creo que fue. Producto de esto, nosotros hicimos una encuesta, ya más bien informal, porque quisimos evaluar qué tanto estábamos o cómo se estaba comportando este cambio en el paradigma de las enfermedades periodontales. Ya para ello hicimos una encuesta que en realidad fue una encuesta bastante rudimentaria, porque originalmente la queríamos como un registro interno, ¿ya? Por lo mismo hicimos esta encuesta, contó solamente con una validez de contenido, ya por juicio de expertos, con la cual después de las mediciones de escala se consideró aceptable. En este estudio, en esta encuesta, perdón, juntamos alrededor de 80 colegas, ¿ya? De los cuales la gran mayoría, el 41%, eran periodoncistas. ¿Ya? Otros pertenecían, el 40,3% pertenecía a otras especialidades, el 16,7% eran dentistas generales y un 1,3% eran estudiantes. De todos estos encuestados, un 62,5% afirmaban realizar un diagnóstico periodontal de forma relativamente frecuente. No necesariamente uno formal con periodontograma, pero sí de alguna forma realizando un diagnóstico y estimaban necesidades de tratamiento y derivación. Un 37,5% no realizaba diagnóstico periodontal con frecuencia. Ante la pregunta de si habían recibido alguna capacitación teórica sobre la nueva clasificación, un 62,5% dijo que sí. Ya, esto ya nos mostraba a estas alturas que la difusión estaba funcionando. ¿Ya? Y ante la pregunta de si actualmente utilizaba la nueva clasificación de las enfermedades periodontales, un 66,7% respondió que no. Esto llama la atención, ya que si comparamos el uso de la nueva clasificación versus la cantidad de encuestados, podemos ver que había un 66,7% de personas que no lo utilizaban, y sin embargo, un 41,7% eran periodoncistas. O sea, de aquí podíamos despegar de que de los encuestados había un grupo de periodoncistas que, a pesar de probablemente tener la formación, igual no la utilizaban. Cuando preguntábamos de cualquier forma si el cambio era, lo consideraban como algo positivo, ya significativo, todos o una gran mayoría concordaban que sí era un buen cambio. Y cuando preguntábamos si considerábamos que la nueva clasificación entregaba información útil para la práctica clínica, un 52,1% respondía que sí. Dentro de las frases para el bronce que dejó la encuesta, ¿ya? Cuando preguntamos por qué ventajas consideraban que tenía la nueva clasificación,
¿Ya? ¿Qué contestaron? Considero importante el haber incluido la salud como un diagnóstico, además de las enfermedades y condiciones perimplantarias. ¿Ya? La parte de la salud fue bastante bien recibida. Desde el punto de vista académico, entrega más información y clasifica de manera más específica al paciente, especialmente en lo que se refiere al riesgo y pronóstico. Considera factores de riesgo, evolución en el tiempo de la condición de un paciente y además considera la necesidad de tratamiento rehabilitador. Permite proyectar mejor la tasa de progresión de la enfermedad periodontal y ajusta la fase de mantención según la necesidad de cada paciente. Cuando preguntamos por las desventajas, ¿no? Las desventajas que se encontraban en su momento, que se analizaban, eran que no es tan específica para saber qué grupos o piezas están más afectadas. Para fines prácticos, esta persona prefería la del 99. Y es verdad, en ese sentido, como la clasificación efectivamente ve al paciente como un todo, se pierde un poco esta ubicación topográfica de la enfermedad. Dificultad de distinción entre etapa 1 y salud, y distinción de salud y enfermedad en pacientes tratados. ¿Ya? Aquí es cuando hablamos de las zonas grises, ¿no es cierto? Es más compleja de determinar, ya que requiere más antecedentes. ¿Ya? Es más compleja en la implementación para colegas que no son del área, lo cual es definitivamente cierto. Requiere más entrenamiento y al principio demanda más tiempo. Y una un poquito menos académica, que parece que era de una colega no periodoncista, de un colega no periodoncista que comenta que le parece enredadísima, la comunicación entre colegas es complicada, derivar a un periodoncista con esta nomenclatura es para pasar vergüenza. Entonces, ya, tenemos una nueva clasificación que a ojos de los encuestados incluía el concepto de salud, consideraba factores de riesgo, entregaba más información y nos daba un pasado, presente y futuro del paciente, pero que requería más antecedentes, que era difícil de implementar, difícil de identificar claramente lo que son estados leves e incipientes, y que requería una curva de aprendizaje. Yo creo que como todas las universidades, la Universidad de Concepción, los docentes del área de periodoncia nos reunimos a socializar y a estudiar la nueva clasificación. Hicimos una pequeña jornada, y en esa jornada se planteó la noción de que efectivamente era bastante complicada. En su momento nos cuestionábamos cómo poder enseñarla de forma clara a los estudiantes, y se deslizó la idea de que podríamos crear una aplicación que hiciera un algoritmo. En ese tiempo mi jefe, el doctor Wilkens, escuchó esa idea, le pareció muy buena y por supuesto me miró y me dijo, ya, te vas a hacer cargo de esto porque tú lo dijiste. Entonces, ¿cuál fue el objetivo que nos planteamos? Crear un método de difusión práctico y sencillo que aumente el uso y comprensión de la nueva clasificación de las enfermedades periodontales. Ya, es verdad, tenía una curva de aprendizaje, tenía más información, pero las patologías periodontales son tan prevalentes que el diagnóstico periodontal era algo que estimábamos, y yo creo que todos coincidimos, que no puede quedar en manos exclusivamente del especialista, sino que es parte del examen bucal completo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos? Postulamos a proyectos para buscar financiamiento. ¿Ya? A través de un proyecto Inicia, de los que postula la dirección de docencia, ya en este caso fue el proyecto C19-053, y en conjunto con la Facultad de Odontología, puntualmente con la especialidad de la mano encabezada por el doctor Mario Wilkens, ¿ya? Empezamos a desarrollar este proyecto junto con el CFRD. Ya vamos a explicar eso. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero, bueno, esta publicación yo creo que también todos la conocen, ya que son los algoritmos que proponían Tonetti y Sanz, ya en la cual este algoritmo se dividía en 4 fases: una fase de identificación del paciente nuevo, una fase de identificación del paciente con periodontitis, una tercera fase que determinaba los estadios, y una cuarta que determinaba los grados. Acá. Entonces, nosotros lo primero que hicimos fue buscar simplificar esto para poder ubicarlo en una aplicación. ¿Ya? Esto lo hizo el doctor Daniel Betancourt.
¿ya? Una de nuestras flamantes adquisiciones dentro de la especialidad. ¿Ya? Y él creó lo que llamamos el Toolkit UDEC. ¿Ya? Era una simplificación que de los 4 pasos los pasábamos a uno solo, o sea, a 3, perdón. Y estos 3 pasos eran más comprensibles y más aplicables a lo que pudiera ser un mapa de decisiones dentro de un algoritmo de, en este caso, un teléfono. Para tal caso, recurrimos al Centro de Formación y Recursos Didácticos, que en la universidad se conoce como CFRD, que es el que, en definitiva, maneja todo lo que son los recursos didácticos, las TICs, a nivel de la universidad. ¿Ya? Nos comunicamos con el departamento de informática y lo que logramos fue una aplicación móvil en JavaScript, ¿ya? A través de un programa que se llama Studio Code, que usa un código que se llama React Native, que no tiene fotos, la verdad, ¿ya? Es un concepto más bien abstracto. Y lo que se hizo fue un programa de mapa de decisiones. Esto, en orden de poder subirlo a la App Store y a la tienda de Google, la universidad nos solicitaba primero su inscripción en el registro de propiedad intelectual, ya en el Departamento de Derechos Intelectuales de Chile. Esto se logró el año 2020. Y bueno, esta aplicación, bautizada Stage and Grade, en este momento disponible, vamos a continuación mostrar aproximadamente, o sea, más o menos cómo funciona. ¿Ya? Para esto, les presento este caso clínico, ya un paciente de 48 años, guardia de supermercado, que motivo de consulta le han dicho en un dentista que va a perder sus dientes. Que refiere a recensión de sus encías, movilidad dentaria y sangrado cepillado. En su historia médica no hay antecedentes médicos de relevancia, sin medicaciones relevantes, sin antecedentes y no fumador. La historia dental. Tratamiento periodontal previo de hace 2 años con profilaxis profunda de toda la boca. Acudió a la primera visita de mantenimiento a los 3 meses, técnica de higiene bucodental correcta, pero no cumple adecuadamente con todas las instrucciones de higiene interdental, que es como relativamente habitual. Al examen extraoral no presenta normalidades, al examen intraoral el paciente presenta integridad de arcada, no presenta acumulación importante de placa dental y cálculo, y el aspecto de la mucosa es normal. Vitalidad positiva en todos los dientes, excepto en 2.6, que está endodonciado y tiene imagen apical. El examen intraoral se puede ver un paciente, ¿no es cierto?, ha perdido principalmente tejido interproximal. Sin embargo, no se ve un paciente tan espectacularmente dañado. Ya podemos ver inflamación a nivel de papilas, que grafica muy bien el tema de la falta de higiene interproximal. Su periodontograma es un poco más alarmante. Ya, sondajes bastante profundos, ya, exposiciones, lesiones de Furca, acúmulos de placa discretos, ya, sin embargo, sangrado considerable en varias piezas, en el sector mandibular, ya, sobre todo por lingual, sangrado abundante, gran daño, algunas recesiones relativamente escasas, pero sí gran pérdida de tejido interproximal. Las radiografías, ya que vemos daño óseo, cierto compromiso de periodonto de inserción. Aquí está la pieza que se comenta que tiene una imagen radiolúcida en el sector apical. Entonces, voy a ir mostrando la aplicación en paralelo con el paso del toolkit que desarrolló Daniel, para ir explicando más o menos hasta dónde llega cada paso. La aplicación hace todo esto en forma continua, hace los 3 pasos de principio a fin sin una separación como de clics, digamos, es un camino recto, ¿ya? Pero por fines didácticos vamos a ir paso a paso, del 1 al 3, para ir explicando. Entonces, esta es la imagen que se ve en el teléfono. Abrimos la aplicación, aparece un pequeño disclaimer,
Y miren, si se fijan, algo que planificamos de esta forma es que la parte de la edad, ¿ya? Las condiciones de fumador y la parte de si el paciente tiene diabetes, ya que aquí en esta parte el diabético, ¿no es cierto? La aplicación, o sea, perdón, la clasificación, la considera con, o la mide a partir de la hemoglobina glicosilada, que es un dato que no siempre manejamos, por ejemplo, en la primera consulta. Aquí nosotros establecimos un término medio al plantearlo como controlado o no controlado. Esta parte es quizá no tan exacta como debiera ser, pero en orden de poder darle continuidad al algoritmo lo establecimos de esta forma. ¿Ya? Lo otro es que esta parte, si bien el tema del hábito de fumar, diabetes, la edad, son cosas que vamos a utilizar después en el paso 3, nosotros lo ubicamos al principio de la aplicación, principalmente porque va más de la mano con lo que es el examen y la anamnesis del paciente. Independiente de que la aplicación estos datos los va a guardar y los va a usar al final. Entonces pregunta si tiene radiografía disponible, si existe pérdida ósea marginal detectable, en este caso sí. Y ahí comienza con sospecha de periodontitis, pregunta si está asociado solamente a factores locales, en este caso está claro que no. Y posteriormente, si se ve pérdida de inserción clínica interproximal en una pieza dentaria no adyacente, o sea, en más de una pieza dentaria no adyacente. Y si existe en profundidad de sondaje 4 milímetros o más. Uy, perdón. Ahí. En este caso basta con ver la parte maxilar para decir que sí. Aquí termina la primera parte, ¿no es cierto? Caso de periodontitis. Ahora queda establecer estado y grado. Vamos al paso 2. El paso 2, similar al paso 3 de Tonet-y-Sans, es el que determina qué etapa o qué estadio de periodontitis tenemos, en caso de que se ha detectado una periodontitis. El algoritmo está diseñado para que si no se dan las condiciones, también arroja los diagnósticos de gingivitis o periodonto reducido, por ejemplo. Ya, quedamos entonces en eso. Ya, pregunta por la altura ósea, ya en qué ubicación, y determina, en este caso, que tenemos un estadio 3 o 4, y después procede a partir de las preguntas, diferenciar si es uno u otro. Ya en este caso no hay ninguno de los factores que estén asociados a un estadio 4, ya no hay defectos severos, no hay abanicamiento de la arcada, no hay pérdida de la dimensión vertical. Entonces tenemos periodontitis etapa 3 y pasamos a la definición de la extensión. Ya que en este caso se supone que un paciente casi dentado total deberíamos tener por lo menos unas 9 piezas dentarias en el mismo estadio, en el estadio 3, ya que en este caso sí se daba. Y pasamos al paso 3. Ya, la parte del grado, que aquí es donde, como les comentaba, utiliza parte de los datos que recogimos en forma previa. Y, bueno, pregunta si cuenta con registros previos. Nosotros colocamos aquí que no. Ya. Y buscamos la pieza con el porcentaje mayor de pérdida ósea, pensando, por ejemplo, en esta zona. Ya. Un término medio buscamos 45%. Una vez que ingresamos eso, ya nos entrega un diagnóstico dentro de lo que es la clasificación de las enfermedades periodontales actual. El tiempo en generar este reporte con práctica de aproximadamente 1 minuto. Ahora, una de las grandes preguntas es qué tan exacto era. Ya en el fondo teníamos un algoritmo, el toolkit, que funcionaba, ya lo usábamos en posgrado con los estudiantes, y siguiendo el camino, la verdad es que funcionaba bastante bien. Ya, entonces la pregunta era si finalmente esta aplicación funcionaba igual de bien que el toolkit en papel o que un experto ya calibrado.
Hicimos una prueba que en este momento es un piloto. Ya, en este momento estamos formando una base de datos para hacer un estudio un poquito más acabado, un poquito más grande. ¿Ya? Tomamos 20 casos clínicos y un experto, que fue nuestro gold standard, en este caso la doctora Ponce. ¿Ya? Y esto lo comparamos con la aplicación, ¿ya? También dirigida, digamos, por un colega periodoncista. Y los resultados los dividimos entre los 3 clústeres o los 3 pasos dentro de la aplicación, ¿ya? El de la etapa o patología, o sea, si era periodontitis, gingivitis y qué estadio, extensión y grado, ¿ya? Y eso le aplicamos un coeficiente capa de Cohen. ¿Ya? La verdad es que los valores son bastante adecuados, ¿ya? Son aceptables, ¿ya? Pero quizá pudieran ser un poco optimistas y por eso vale la pena hacer un estudio de concordancia hecho y derecho con una base de datos más grande. Y también sería interesante evaluar cómo funciona con una persona no calibrada, por ejemplo, un colega que dirigiendo la aplicación que no sea periodoncista. Ahora, esto. ¿Por qué le damos o le otorgamos valor al tema de la clasificación? La clasificación de las enfermedades periodontales pudiera quedar perfectamente dentro del arsenal del periodoncista. Sin embargo, yo creo que todos coinciden conmigo que es algo que debiera ser de manejo del dentista general, ¿ya? Los beneficios de una terminología común, como es una nomenclatura de diagnóstico, ¿no es cierto? Empodera a los profesionales a documentar los tipos y frecuencias de diagnósticos que encuentran, mejorando la comunicación con pacientes y otros clínicos, permitiendo seguimiento de los resultados de tratamiento y facilitando el compartir datos entre profesionales. En el ambiente educacional, ya contribuye al desarrollo de habilidades diagnósticas, mejora el entendimiento del vínculo diagnóstico-tratamiento, lo cual ahora es particularmente importante, a mi parecer, considerando que la nueva clasificación se relaciona directamente con las guías de tratamiento de etapas 1 y 3 y ahora con la guía de etapa 4. ¿Ya? La nueva clasificación requiere una curva de aprendizaje, ya, eso es verdad. Se requiere un proceso diagnóstico más comprensivo al momento de establecer una definición de casos. Esa es la piedra de tope, quizás, que genera algún grado de anticuerpo, y no solo entre los colegas no periodoncistas, sino también algunos colegas periodoncistas que ya mayores. Ahora, ya hay evidencia, ya, y bastante interesante, esta publicación es bastante interesante, en la cual comparan la capacidad o la concordancia de diagnósticos periodontales entre estudiantes de periodoncia, estudiantes de primero y cuarto año, de primera y cuarta rotación de odontología y de estudiantes de ortodoncia. ¿Ya? Y lo que vieron es que efectivamente los periodoncistas manejan mucho mejor el tema del tratamiento. ¿Ya? O sea, los periodoncistas manejan mucho mejor y son mucho más asertivos en lo que se refiere al diagnóstico. Sin embargo, los estudiantes de odontología y los ortodoncistas que lograban ser calibrados de forma correcta daban nociones o entregaban resultados que podían diferenciar salud de enfermedad, podían determinar necesidad de tratamiento y podían aventurar opciones o planes de tratamiento periodontal que eran muchas veces certeros. ¿Ya? Además, ¿ya? La nueva clasificación ha demostrado que tiene una capacidad predictiva en la pérdida dentaria en estudios retrospectivos como el de Ravidal 2019, que también es un estudio bastante interesante, que agarran una base de datos de pacientes y en forma retrospectiva se dan cuenta que la clasificación en base a los grados y en base a los estadios sí tiene una capacidad de predecir, o sí es certera en cuanto al comportamiento de la enfermedad en determinados pacientes. Ahora, este problema
el uso de la aplicación en las universidades, ya como una TIC o como un apoyo a la docencia. Y en el ejercicio docente yo creo que aquí es más discutible si vale la pena usarlo o no. ¿Ya? Siempre, o por lo menos yo vengo de un grupo etario en el que se hablaba de que este tipo de aplicaciones o que en general la tecnología limitaba mucho lo que era el aprendizaje, ya que como que entre comillas se atrofiaba ya la forma de pensar. Sin embargo, la forma de pensar y la forma de aprender, nos gustó o no, ha ido cambiando a través del tiempo. Ya en este momento yo creo que todos les estamos enseñando a nativos digitales, niños que nacieron en un ambiente en el que ya existía Internet. Yo soy un inmigrante digital y eso ya a través de todo lo que me he documentado he aprendido que yo pienso distinto a ellos y aprendo de forma distinta también. Ya los nativos digitales son un grupo que está acostumbrado a estar conectado, que utilizan mucho en multitasking, o sea, hacer muchas cosas a la vez, y que de hecho la idea de estar frente a un texto leyendo les hace sentir aislados del mundo, ¿ya? Y eso les genera distintos niveles de incomodidad. ¿Ya? Para ello se proponen organizaciones del proceso educativo, ¿ya? Ambientes educativos estimulantes, tecnologías orientadas. En ese sentido, el discurso ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿ya? En el 2016 ya se planteaba que las tecnologías, ¿ya? Las aplicaciones móviles en la educación médica, ¿ya? En la educación en enfermería, por ejemplo, que hay bastante evidencia, tendían a generar distintos niveles de aprendizaje superficial. Ya en el 2018, este autor también proponía lo mismo, que en el fondo el multitasking no permitía que el alumno se concentrara en forma profunda, ¿ya? Y por lo tanto no era capaz de generar aprendizaje significativo, ¿ya? En la medida que hemos ido avanzando de aquí, desde este autor hacia abajo, ya 2019 hacia abajo, se ha ido evidenciando que efectivamente esas características ya eran atribuibles a lo que eran como nosotros, como los inmigrantes digitales, que efectivamente no tenemos asimilado completamente el tema de lo que es aprender en línea o aprender apoyados en el teléfono, apoyados en alguna aplicación del computador. ¿Ya? Y a partir del 2019, 2022, probablemente por el efecto de la pandemia, se atribuyen valores significativos de aprendizaje a metodologías vinculadas a las aplicaciones de teléfono, a los módulos interactivos, que son más compatibles con estos sistemas de aprendizaje, que de un tiempo a esta parte, producto probablemente del encierro, debieron verse potenciadas y hasta cierto punto beneficiaron a los nativos digitales. ¿Ya? Ahora, esto ya el profesor Kornman lo planteaba, ¿ya? En tiempos de atención basada en la evidencia e investigación de efectividad comparativa, algunos clínicos desearían un algoritmo simple que convirtiera hallazgos clínicos en estadios y grados, ¿ya? Que en el fondo es lo que estamos presentando aquí, ¿ya? Y se ha hecho evidente que a pesar de la extensa evidencia que guía ciertas decisiones clínicas, las nuevas tecnologías y evidencia habitualmente generan zonas grises para las que no tenemos guías de decisión. En el fondo, esta aplicación no busca reemplazar ya el raciocinio o el criterio clínico, ¿ya? Lo que busca es acercar a los colegas periodistas que todavía no se sienten cómodos con la nueva clasificación, acercar a los nuevos especialistas, acercar a las especialidades externas a la periodoncia y contribuir al aprendizaje de los alumnos, por ejemplo, de pregrado. En el fondo, lo ideal de esto sería que después finalmente no fuera necesario usar la aplicación, ¿ya? Sino que todos pudieran desarrollar esto en forma más bien mecánica y forma interna. Conclusiones y limitaciones de esto, ¿ya?
Esta propuesta podría ser una herramienta válida para el diagnóstico de las enfermedades periodontales. La verdad es que estamos en constante desarrollo, estamos siempre encontrando algunos detalles que deben ir siendo corregidos, ¿ya? Pero es una buena oportunidad para intentar homogeneizar nomenclaturas con otras especialidades y con el resto del mundo ontológico en el fondo, ¿ya? Lo que sí hemos visto es que tiene un valor para diferenciar salud de gingivitis y periodontitis, ¿ya? Se ha visto que los colegas que no son del área de periodoncia tienden a incurrir en un sobrediagnóstico, ya que a veces se pasan del estadio, pero eso no es tan grave. De cualquier forma determina la derivación al especialista y el especialista es el que toma la decisión final, ¿ya? Se requieren estudios de confiabilidad y validez más consistentes que lo que hemos hecho. Se requiere formación y entrenamiento previo. Ya en el fondo, ¿a qué me refiero con esto? Que el estudio que hicimos ya era con personas calibradas, ¿ya? Y que en el fondo todavía no estamos seguros si una persona, un colega que no tiene nada de formación de la nueva clasificación, se puede desenvolver con esta aplicación de forma adecuada, ¿ya? La nueva clasificación tiene muchos aspectos que son muy dependientes del operador, como identificar la pieza más dañada, identificar la pérdida ósea mayor en toda la arcada. Entonces, esa parte requiere algún tipo de entrenamiento, un heads up. Para eso, ¿en qué están progresando? ¿En qué estamos trabajando? En buscar pantallas que llamamos pantallas de calibración. En el fondo, crear nubes de información que le diga a aquella persona que no maneja la nueva clasificación qué debe buscar en cada aspecto, ¿ya? Lo otro es adecuar el algoritmo a callejones sin salida, que hay en la etapa 1, puntualmente, cuando se pregunta si está asociado a solo factores locales, el algoritmo tiende a caer en un callejón sin salida al que no se puede seguir avanzando, ¿ya? Porque uno si dice que está asociado a factores locales, el algoritmo lo envía ¿cómo se llama? A hacer diagnóstico diferencial con lesión endoperiontal, fractura, etcétera, etcétera. Y eso más adelante lo vamos a dejar como en un disclaimer inicial, que son en el fondo determinadas características de la boca que deberían ser dejadas fuera al momento de hacer el diagnóstico periodontal. Bueno, este trabajo ha sido largo y ha sido un trabajo en equipo, ya, de parte de todo el grupo de periodoncia, ya, de nuestra pequeña familia y nuestro oasis de calma dentro de la facultad. Y eso era lo que les quería contar. Muchas gracias por su tiempo, gracias por escucharme y estamos. Muchas gracias, doctor Jerez, por esta interesante charla. Me imagino que va a haber hartas preguntas. Los que tengan preguntas, por favor, les puse ahí en el chat. Las pueden hacer por medio del chat o por el botón de preguntas y respuestas. Ahora vamos a empezar nuestra ronda de preguntas. Antes de empezar, eso sí, se me olvidó decirles que al final, como puso la doctora Arce, hay un sorteo, que es el sorteo que hacemos siempre, para que puedan inscribir su nombre en el link que puso la doctora Arce al lado, ¿ya? Y doctor Jerez, bueno, vamos a empezar por algunas preguntas, algunas más sencillas, otras más complejas. Preguntan primero una asistente que no pudo estar desde el principio, ¿cómo se llama la aplicación? Y, bueno, ¿y dónde pueden encontrarla? Están disponibles en la App Store y en la Play Store, ¿se llama la de Google? ¿Google Play? Sí. Google Play. Sí. Y se llama Stage and Grade. Stage and Grade. Me suena que en Google Play es un poco más difícil de encontrar. La otra vez un colega me comentó que era un poco más complejo llegar, pero ahí está. Está en ambas plataformas. Yo la bajé por Google Play, así que sí. Lo logré, la encontré con el logo, así que sí, para que la busquen. ¿Ya? Y, a ver, hay unas preguntas que me hacen por interno con respecto a la validación, en el fondo, del proceso. ¿Cómo ha sido el proceso de validación
o piensan hacer pruebas más amplias con respecto a población, aplicarlo en distintas universidades, en distintos estudiantes, en pregrado, distintas especialidades, algo? Sí, de hecho, hemos tomado un poco más de tiempo en lograr hacer una base de datos. Hemos querido ir de menos a más dentro del diseño de validación, ¿ya? De forma informal tenemos algunos resultados adecuados, pero para poder obtener algo más robusto, efectivamente, queremos crear una base de datos y esa base de datos aplicarla primero a un experto que nos dé el gold estándar y aplicarlo a estudiantes de pregrado, a estudiantes de la especialidad, a colegas y a especialistas o dentistas que no tengan relación con el área de periodo 11 y ver cómo se comporta en los distintos niveles. Lo ideal es que tenga algún grado de significancia en todos, esperando que no va a ser igual o parejo para todos. Sí, la verdad es que con el tema de la pasada pandemia estuvo un poco más difícil lograr hacer un pool de pacientes, porque requerimos un pool de casos clínicos más o menos adecuado. Lo ideal sería hacerlo en pacientes, pero eso es infinitamente más complicado. Entonces una base de datos con lo que sea periodontograma y registro radiográfico sería como lo primero. Claro, exacto, entiendo, perfecto. Preguntan también respecto a la aplicación en la formación de pregrado. En el fondo, sí, entiendo que no, pero en el fondo un poco para desarrollar la idea, si es que existe evidencia suficiente o sólida que sugiriera como incorporarla a la malla. En el fondo, a lo que va un poco la pregunta es cómo en el fondo pasar este proceso de aprendizaje como lo que es hacer el periodontograma para el alumno, y que no sea algo tan mecánico que en el fondo facilite mucho llegar al diagnóstico y en el fondo que se pueda en el fondo usar como una herramienta de apoyo, pero también que el alumno pueda comprender lo que está haciendo. Ya. Ahí, eso es un tema importante en la parte de docencia, porque efectivamente hay mucha evidencia que dice que estas tecnologías de apoyo, por ejemplo en medicina o en enfermería hay harto de apoyo diagnóstico, pero todas coinciden en que no son herramientas que uno pueda como tirar a la clínica y olvidarse. ¿Ya? En el fondo son herramientas que tienen que ir dentro de un plan, que tienen que ser de alguna forma debatidas y retroalimentadas con los alumnos. ¿Ya? No es algo que podamos establecer como o por lo menos yo no creo que sea una herramienta que sea responsable de dejar que el alumno la manipule de forma, como digamos, antojadiza. ¿Ya? Igual corresponde, o es parte nuestra, verificar de que saben lo que están haciendo. Sí. Bueno, hay muchas felicitaciones y agradecimientos en el chat, incluso desde Colombia acá, que le saludan al doctor Jerez. Y acá tengo una pregunta en el botón de preguntas y respuestas. ¿Cuál es el real sentido de incluir estados de salud dentro de la nueva clasificación periodontal versus clasificaciones anteriores? Que eso llama más a clasificación en sí. Buena pregunta. La clasificación de forma inédita incluyó salud porque también al incluir salud podemos derivar a condiciones que antes no estaban consideradas como son las condiciones de periodonto reducido, ¿ya? O principalmente esa. La condición en la que nosotros podemos tener no una condición indemne de periodonto, ¿ya? Pero que podemos, pero que aún así no es compatible con enfermedad, ¿ya? Más allá de eso, yo creo que el establecimiento de salud que se había hecho ahora
tiene un valor en relación al aspecto predictivo, entendiendo a un paciente como alguien que no necesariamente se va a mantener sano siempre, y que no, idealmente, sobre todo el periodoncista, no es un paciente que vemos de forma, que tiene una atención única. Digamos, un paciente, desde el punto de vista periodental, los pacientes son muchas veces pacientes eternos de nosotros. Toda la vida. Sí. Sí. Bueno, y acá, bueno, de Argentina también, desde Mendoza, le mandan saludos a nuestra querida doctora Cristina Loja, que lo está saludando doctor Jerez también. Y creo que no tenemos más preguntas, pero todos le agradecen mucho. Aquí hay una pregunta de Hans acá llegó Capri. otra pregunta al chat. Sí. Sí, la pregunta dice, ¿la aplicación permite identificar a los pacientes y guardar un registro a propósito Sí. de llevar seguimiento de casos en el tiempo para evaluación de grados? Sí, efectivamente, tiene una opción cuando termina el diagnóstico periodontal, tiene una opción para guardar el registro del paciente y uno lo identifica con nombre y con la condición que obtuvo. Ojo con eso, ya, ese fue un problema que tuvimos durante el desarrollo de la aplicación, y es que ese registro no puede quedar en línea, ya por aspectos legales, ya que en el fondo son información tipo ficha clínica, y que si quedaban en línea no podíamos subirlo ni a la App Store ni a Google Play, ya que son entidades norteamericanas y que se rigen por códigos de privacidad distintos a los nuestros. ¿Ya? Entonces, esa información queda, pero queda dentro del teléfono. Entonces, si usted borra la app, pierde todo lo que tenía. Perfecto, sí. Efectivamente, Esto, como dice la doctora Gergudis, es una información sensible y privada, claro. Así que eso. Perfecto. Interesante porque tiene muchas aristas y muchas cosas. Me imagino que codificar esta aplicación debe haber sido complejo. Más o menos. Más o menos. Me lo puedo imaginar, sí. Bueno, muchas gracias nuevamente, doctor Jerez, por esta presentación. En nombre de la Sociedad de Periodoncia de Chile, le hacemos entrega de un certificado en agradecimiento realmente por toda esta charla, que es súper interesante, actualizada, práctica, para todos, no solo los periodoncistas, más allá también, ¿ya? Así que muchas gracias. Y con esto damos fin por nuestra quinta reunión del mes de julio del año 2022. Y nuevamente muchas gracias al doctor Jerez y a nuestros auspiciadores Colgate, Oral-B y Dentaid con Vitis. Y muy buenas noches a todos, que descansen y que tengan un muy buen fin de semana.